Hola, ¿Cómo estás, Mario. Paola? ¿Cómo estás tú? Qué lindo. Muy bien, súper emocionada, como te decía. De verdad es una alegría inmensa que puedas estar acá compartiendo Gracias. este viernes, este rato de viernes con un tema tan profundo, tan bonito, que genera a veces muchas personas esa incomodidad. Así que bueno, vamos a abordar ese tema contigo. Em, no sé, no sé cómo presentarte, No, no, Mario, lo porque mejor es la no realidad es presentarme. que Lo mejor es no sí, presentarme para sé que no, sí, te sé liberás de que, presentarme. que te incomoda un poco esto y nada, un ser muy especial que expande mucha luz, mucha sabiduría. Y para comenzar te diría algo, Mario, son tiempos de un despertar muy profundo a nivel espiritual, a nivel de conciencia, y también son tiempos para muchas personas de mucha oscuridad, por decirlo de alguna manera, de mucha incomodidad física, emocional. Cada vez, desde lo que veo, desde mi experiencia de la medicina, hay más personas con trastornos de ansiedad, con depresión, ha aumentado el índice de suicidio, sobre todo en personas muy jóvenes, en adolescentes. Y yo lo que siento es que pasa mucho esto, el conectar con ese vacío existencial, no saber por dónde comenzar, no saber qué hacer. Em, También hay mucha oferta que hace que muchas personas se mantengan en esa superficialidad y tapen con todo lo que hoy el mundo nos ofrece, que nos aleja eh, de esa conexión necesaria con ese vacío existencial. Y bueno, muchas veces los fármacos que sí ayudan a salir de situaciones de una depresión, por ejemplo, profunda, también llevan a tapar un poco esa conexión con algo que es necesario ser explorado. Y me gustó mucho lo que vos decías, ¿no? Ese camino al vacío existencial como el camino verdadero hacia el amor, que así lo sentí yo, y que es necesario transitar esa incomodidad. ¿Qué es para Mario el vacío existencial y qué expresa la Kabbalah en relación a ese tema? Bueno, mira, en principio yo creo que tenemos que partir de, para mí, una casi verdad. No te diría dogma de la fe porque yo estoy contra todos los dogmas, pero básicamente esto es una verdad que se impone desde la experiencia y es que no nos enseñaron a vivir. Y cuando yo digo no nos enseñaron a vivir, esto es bastante grave, porque no enseñarnos a vivir implica que no sabemos cómo todos encaramos la vida, es decir, que nos mantenemos en la superficie para salvarnos del abismo del vacío, con lo cual en realidad fíjate que la superficie, lo superficial, aunque lo critiquemos, viene a ser por ahora un salvavidas hasta que la gente comprenda la profundidad. Y si no comprende la profundidad porque entra al vacío, sale de lo superficial y quiere encontrar algo y se encuentra con el abismo, entonces en consecuencia o se suicida o va a los fármacos o se droga, etc. Con lo cual, la cuestión aquí a resolver es por qué vivimos y cómo hay que vivir. Para mí esta es como la cuestión fundamental. Por supuesto que yo estoy totalmente a favor de vivir con profundidad, porque esto es lo que plantea la mística, pero cuando alguien entra en la profundidad, tiene que tener cierta valentía para saber con lo que se va a encontrar. Es decir, que si tenemos una opción entre profundidad y superficialidad, aunque yo apuesto a la profundidad, la superficialidad en principio gana, porque cuando alguien entra a la profundidad se encuentra con el abismo. Entonces, la gran mayoría de la gente no quiere ser profunda, quiere ser superficial, porque sabe que si es profunda se puede encontrar con la nada, se puede encontrar con el vacío, con el sinsentido. Entonces, ¿para qué se va a encontrar con el sinsentido si mientras tanto se puede entretener en la superficie? Así que fíjate la conclusión, qué conclusión tan alocada para comenzar este encuentro,
y decir que lo superficial, en principio, le conviene a la gente para no sentirse vacía ni volverse loca, que por ese motivo la gente está en la superficie. Entonces, ser una persona que trabaje profundamente su yo, profundamente los temas, implica que hay que estar bastante entrenado y bastante pertrechado para saber con qué uno se va a encontrar. Y cuando uno profundiza, y la propia palabra lo dice, profundizar quiere decir que estás entrando en algo que no sabes bien, en algo muy profundo, y no sabes bien qué naturaleza tiene ese vacío profundo, cuando entras ahí te das cuenta de que el sentido o lo construyes o lo descubres, pero tiene que haber algún sentido por el cual uno esté aquí. Antiguamente, y te digo hace más de un siglo, o menos de un siglo, la gente como se moría tan rápidamente a nivel físico, esto estaba bastante como solucionado, porque nadie llegaba a un gran nivel de profundidad, a no ser que seas un monje católico encerrado o un cabalista dentro de la judería, nadie tenía el tiempo suficiente para llegar a una gran profundidad. Y hoy la gran mayoría de las personas tenemos mucho tiempo disponible. Y al tener mucho tiempo disponible, empieza el problema. Cuando alguien no tiene tanto tiempo disponible, tiene menos problemas, porque en realidad todo ese poco tiempo disponible lo utiliza lo mejor que puede, intensamente. Y por lo tanto, gracias a la tecnología, el mundo avanzó y nos encontramos con mucho tiempo disponible. Y la gran pregunta es, ¿qué hacemos con ese tiempo disponible? Ok, la gente puede hacer una siesta y luego de la siesta, ¿qué? La gente puede comer y luego de comer, ¿qué? La gente puede ir a un centro comercial y consumir y luego de consumir, ¿qué? Y entonces van pasando los días, la gente no encuentra en la superficie lo que está buscando y lo peor de todo este asunto es que no lo va a encontrar, porque no está en la superficie, está justamente en la profundidad que amenaza los cimientos de la existencia. Entonces, ¿qué hacen los cabalistas? Los cabalistas van y dicen, bueno, vamos a lo profundo, entremos en el vacío y veamos qué es lo que está pasando ahí. Y entonces, entran en lo profundo, entran en el vacío, algunos no pudieron salir, se volvieron locos, y otros entraron ahí y dijeron, bueno, ya entendemos. Y lo entendemos porque comprendemos cómo funciona el universo. Fíjate qué curioso que ellos no lo entendieron desde el interior de lo psicológico, de lo antropológico, lo entendieron desde el punto de vista cosmogónico. Lo entendieron como, bueno, ¿cómo funciona el universo? El universo es un gran vacío. Y ese universo, que es un gran vacío, tiene como fundamento el deseo de dar o el deseo de recibir. Siempre estamos con un deseo de algo, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, pero entonces esto es muy bueno, porque la fuente de los deseos es el vacío. El vacío no es que no tiene sentido, el vacío tiene mucho sentido. Si no existiera el vacío, nosotros no tendríamos deseos, y si no tuviéramos deseos, no nos podríamos levantar a la mañana para trabajar o para estudiar o para hacer algo de nuestras vidas. Quiere decir que cualquier persona que desea, lo que desea es indudablemente, en principio, recibir, ser llenado. Cuando tú deseas leer un libro, ¿qué estás buscando cuando deseas leer un libro? Bueno, que una nueva idea te pueda construir. Es decir, deseas que un nuevo conocimiento entre en ti y por eso estás deseando leer este libro, ¿no? Y entonces, vamos a tomar el ejemplo del libro para que la gente lo comprenda. Me levanto a la mañana y deseo leer ese libro porque sé que me va a aportar, que me va, de alguna manera, me va a llenar. Claro, no me puedo embotar de libros, no me puedo embotar de a sí mismo, no puedo recibir en todo momento. También tengo que dar una clase para descargarme de lo que yo estoy recibiendo. Así que la primera conclusión a la que llegan los cabalistas es, deseamos recibir porque estamos vacíos y deseamos dar porque nos tenemos que vaciar. Y la gran pregunta es que es una paradoja, entonces no nos llenamos nunca. No nos llenamos nunca porque esta es la trampa de quien siente el vacío existencial. El que siente vacío existencial es como voy a estar llenado siempre de algo o de alguien dentro de lo exterior y en realidad uno nunca va a estar llenado, sino que siempre va a estar recibiendo, ¿ok? Es como en una relación amorosa, es como que alguien te da el amor y después se va, no, tú quieres continuar en esa relación que te siga dando y que tú sigas dando.
Y alguien podría decir, bueno, yo quiero el resultado de esa relación, un resultado final, y no hay. Entonces, cuando la mente interviene buscando resultados finales, cuando la mente interviene buscando esa conclusión final, ese dogma, ese punto de seguridad, ese llegué a esta conclusión, la respuesta final de mi vida es esta, es donde la mente falla porque en la vida no hay respuesta final. En la vida lo que hay es un proceso de crecimiento continuo. Entonces, ¿por qué la gente siente el vacío existencial? Porque pone a la mente racional al servicio de responder a una pregunta que la mente racional no puede responder. La mente racional puede responder 1 más 1 es 2, la mente racional puede comprender la geometría, la mente racional puede construir cohetes, puede construir casas, la mente racional puede hacer muchísima cantidad de cosas. Lo que no puede hacer la mente racional en el vacío es tratar de darle un resultado final a un elemento que no tiene resultado final. Es decir, la mente racional, cuando busca un resultado final, en un vacío, que es un vacío de proceso continuo de crecimiento, la mente racional no lo puede comprender porque no tiene resultado final ahí. Es un proceso. Entonces, si yo me voy a preguntar desde mi mente racional, ¿cuál es el sentido de mi vida? El sentido de mi vida lo estoy construyendo todos los días. No solamente es lo que estoy siendo ahora, sino el proyecto de lo que voy a hacer. Entonces, cuando yo entiendo que la vida es un proceso, que el universo está en un proceso permanente, de que aquí no hay un resultado, sino que los resultados los voy viendo poco a poco, pero aunque los evalúe, aunque los clasifique, en realidad ahí no está la respuesta final de la vida, porque la vida es ese proceso de dar y recibir, es cuando interviene la sabiduría, la jochma, el conocimiento intuitivo, y dice, ahora ya lo capté. Lo que capté es que en realidad tengo que captar el proceso. Y entonces empieza una cosa muy particular, aparece una gran paradoja. Las personas que buscan el sentido de la vida ya lo encontraron. Y alguien me va a decir, pero ¿cómo ya lo encontré si lo estoy buscando? No, lo encontraron porque la búsqueda es el sentido. El sentido de la vida no es que cuando uno busca el sentido de la vida lo va a encontrar. El sentido de la vida es buscarlo. Con lo cual, buscar el sentido de la vida es el sentido de la vida. Esta es la paradoja. Con lo cual, cuando yo estoy buscándome, cuando yo estoy buscando una respuesta, pero esta respuesta no llega nunca. Entonces, imagínate, yo leo un libro, leo otro libro, leo otro libro, y pasan años y la respuesta no la encuentro. Pero ¿qué pasó? Que esa respuesta que no encontré me llevó a un proceso de crecimiento muy alto. Y el resultado es ese proceso de crecimiento alto. Quiere decir que el sentido es la búsqueda, no hay que buscar el sentido. Hay que buscar la búsqueda, hay que activar la búsqueda. Y aunque la búsqueda no llegue a ningún resultado, que es la trampa mental, cuando estamos buscando ya encontramos el sentido. Y esto es lo que la gente tiene que, a mi modo de ver, captar para aprender a vivir. Vivir es un proceso continuo de crecimiento, no es un resultado final. Claro que lo tenemos mal, porque en nuestra civilización siempre nos han evaluado por el resultado final. Es decir, yo voy a dar el examen en una universidad y en la universidad lo que van a evaluar son los resultados de mi examen. En un tribunal no me van a preguntar, ¿usted fue feliz en la licenciatura? Eso no me lo van a preguntar, pero es ahí donde está el sentido de mi vida. Si yo fui feliz en la licenciatura, aunque yo no haya dado el último examen de la licenciatura, en mi interior yo crecí, pero en el exterior, si yo no di el examen, yo no me dan el título. Entonces fíjate la paradoja. La sociedad impone un sistema de resultados y la vida es un proceso donde los resultados son secundarios. Los resultados pueden ser elementos motivacionales, pero siguen siendo secundarios. Entonces, cuando aplicamos la mente racional a la vida y queremos un resultado, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjate, la gente aplica la racionalidad y dice, tengo una familia, tengo hijos, tengo esposa, tengo el perrito, tengo la casa, tengo el auto y me quiero matar. Pero ¿cómo se quiere matar? Si usted cumplió con todos los requisitos que la sociedad le dijo que tenía que cumplir. La sociedad le dijo que tenía que cumplir un auto, se compró el auto. La sociedad le dijo que tenía que tener un perrito, tuvo un perrito.
Y a medida que la gente tiene más resultados, más se angustia. Entonces la pregunta es, ¿quiere decir que hay una trampa mental de carácter racional en el análisis que estamos haciendo? Por eso la espiritualidad es la que nos saca de ahí. Porque si fuera por la psicología, estamos hablando de papá durante 20 años y no salimos de ahí. Entonces, ¿cómo salir de ahí? Salir de ahí quiere decir, entendamos el proceso. Entendamos que lo más importante de cursar una licenciatura es el disfrutar el crecimiento de la licenciatura. Mira, hay dos tipos de estudiantes. El estudiante entre 18 y 26, que la sociedad lo impulsa a tener un título porque de algo tiene que trabajar, y los estudiantes adultos que yo he tenido de 40 para arriba. Los estudiantes de 40 para arriba ni piden certificado, ni piden licenciaturas. Hay algunos que pueden tener algún tipo de ego infantil que necesitan un certificado. Pero en general, la gente no estudia por un certificado. La gente lo que estudia es por la experiencia que le va a dar el propio estudio, por el crecimiento interior que le va a dar el propio estudio. Entonces, si somos personas infantiles que creemos que el objetivo de nuestra vida es tener un título, es tener un auto, es tener una casa, el problema nos lo vamos a encontrar cuando nos sintamos que nosotros no estamos creciendo en nuestro interior. Pero cuando ya nos damos cuenta que tenemos nuestro crecimiento en nuestro interior, tener un auto o no tener un auto es lo mismo, tener una casa o no tener una casa es lo mismo. Es decir, ¿qué quiere decir? Es lo mismo, no es que no es importante la materia, claro que es importante tener la casa, pero ese no es el sentido de toda tu existencia, sino que esa casa, ese auto, ese trabajo, ese título, son solo instrumentos secundarios al servicio de tu crecimiento. Totalmente. Y seguimos buscando las respuestas afuera en lugar de prestar atención a lo que surge desde dentro. Vos hablabas de los libros, por ejemplo, y muchas veces esperamos la respuesta en un libro cuando la respuesta ya estaba al momento que decidimos tomar ese libro. Lo que pasa es que si tú te pones a pensar, yo creo que vuelve la mente racional a dividir las cosas entre lo intelectual y la experiencia. Todo es experiencia. Cuando tú estás tomando el libro es experiencia y cuando lo estás leyendo es experiencia y gran parte de los libros son experiencias de aquellos que murieron. Por lo tanto, son experiencias escritas también. Dividir lo intelectual con la experiencia es otra de las trampas de la mente racional. No hay algo intelectual por una parte y algo que tiene que ver por la experiencia por el otro. Porque si no, estaríamos dividiendo lo animal como experiencia y lo intelectual como cultura. Algo que ya hizo Freud y que nos llevó a cualquier parte. Es decir, Freud ya hizo esto, y Darwin también lo hizo, y los materialistas lo hicieron. Experiencia es todo. Lo intelectual también es experiencia. Lo intelectual también es ese libro que fue escrito desde la experiencia de su autor. Entonces, el libro fue escrito por la experiencia de ese autor, yo lo leo por mi propia experiencia, tengo una experiencia intelectual, cambio la percepción y luego me cambia la canalización de la experiencia a partir de la percepción. Así que lo que no podemos hacer es dividir intelecto y experiencia. Lo podemos hacer, pero no es correcto, porque entonces es como que en el árbol de la vida estamos desgajando la dimensión del pensamiento de la dimensión general de la persona. Tenemos lo animal, tenemos lo emocional, tenemos lo intelectual, y todo es experiencia. El problema que tiene la espiritualidad a la hora de comunicarse con el exterior es que es muy difícil explicar la experiencia interna, siendo que la experiencia interna es muy subjetiva. Es decir, si tú me dices que ayer a la noche viste a tu abuelita y hablaste con ella, yo no tengo forma de comprobar tu experiencia, solamente tengo que validar tu declaración, ¿ok? Y validar una declaración de otro es como muy difícil, yo puedo validar mi experiencia personal. Por lo tanto, las experiencias tienen un cierto problema a la hora de ser validadas por la sociedad, ¿ok? Entonces, si hay una experiencia escrita en nuestra tradición judeocristiana, la experiencia escrita está validada por la escritura. Entonces, Pablo se cayó, tuvo la experiencia que tuvo, lo que se llamó la conversión, que yo no creo que se convirtió a nada,
y entonces la experiencia es válida porque quedó escrita. Ahora, si le pasa a tu primo la experiencia de Pablo, le decís que está loco, porque no es una experiencia validada socialmente. Entonces, el problema que tenemos en la mística, en la espiritualidad, es que nuestras experiencias no están validadas. Es decir, estamos como todos locos en el mundo místico, porque nadie nos valida. Si alguien lo valida, entonces ya al quedar validado socialmente, pero la experiencia sigue sin ser comprobada, porque la experiencia sigue siendo subjetiva. Entonces, es como muy difícil poder explicar la espiritualidad, porque esa experiencia subjetiva se tiene que ir elevando a niveles de profundidad del alma que se correspondan con experiencias generales. Es decir, si yo voy profundizando sobre mí, sobre mi interior, en términos de la Kabbalah, se va ampliando el espectro de llegada a la energía global del cosmos. Es como que yo me voy desubjetivizando, me voy descentrando en el yo. Si yo descentro el yo, entonces lo que estoy haciendo es tratar de comprender más allá de mi yo. Uno de los problemas que tenemos es comprender esa experiencia subjetiva en los términos de la subjetividad. Hay que entenderla en los términos de la subjetividad, pero simultáneamente en términos cosmogónicos, en términos de arquetipos cosmogónicos. Entonces, cuando mi subjetividad se puede analizar desde arquetipos, quiere decir que yo estoy teniendo relación con energías que tienen que ver con el universo, no tienen que ver con energías en un yo psicológico. Por eso yo muchas veces digo, los psicólogos tendrían que ser definidos como cosmógonos subjetivos. Es decir, cuando se encuentran con una persona, entender que entran en un universo entero, no entran en una persona, en una parte del universo que se refleja en esa persona. Entonces, un psicólogo realmente, si ve las implicancias del trabajo que está haciendo, es un trabajo que tiene que ver más con la cosmogonía y con la física, porque está entrando en un reflejo del cosmos dentro de la psique. Entonces, la psique sería una antena que capta información de una información cosmogónica que está entrando a esa antena. Entonces, en términos un poco más teológicos, podríamos decir cómo Dios me habla a través de tu pregunta. ¿Ok? Es decir, que si tú me estás preguntando algo a mí, yo puedo comprenderlo de dos modos, como intención subjetiva, como intención tuya, o puedo comprender como intención cosmogónica. ¿Qué me está diciendo el universo a través de esta persona que a mí me está entrevistando? Pero que la persona es un canal. Si empezamos a pensar de este modo, nos está llegando siempre información de todo el universo, a través de experiencias que parecen subjetivas, pero que en realidad se transforman en experiencias objetivas, porque son experiencias del cosmos. Totalmente. Y eso es mucho de lo que me pasa a mí, Mario, hoy en mi ejercicio médico, que va mucho más allá de lo que es la medicina alopática, y fue una de las cosas que tuve que aceptar cuando conecté con ese vacío, ¿no? Con esas muertes psicológicas que vamos teniendo, con esas noches oscuras del alma, es comprender que soy mucho más de lo que mi mente racional cree, que la persona es mucho más, la persona que tengo enfrente es mucho más de lo que visualmente veo, ¿no? Con la estructura que tenemos, y de que existe esa conexión entre campos y esa conexión con algo superior, y que esos mensajes aparecen y dar la bienvenida para compartir con el otro. Eso también hace que uno se vacíe y se llene permanentemente, ese flujo permanente que para mí es la vida, ¿no? Cuando uno realmente transita la incomodidad de ese vacío, de encontrarse con que no soy nada y lo soy todo a la vez, de, de que soy parte del otro y soy parte mía, o sea, algo que desde nuestra mente pensante es imposible ponerle un nombre, y es como eso, ¿no? Estoy loca, no estoy loca, estoy absolutamente conectada con lo que se ofrece, con lo que ofrece la vida. Ese movimiento
de vacío he llenado, a veces genera un poco de dolor, porque cuando yo me vacío, me tengo que a veces desprender de cosas materiales y también a veces me tengo que desprender de personas, desprender en el sentido de, hoy entiendo que no vibramos en la misma, no tenemos la misma sintonía, hoy por ahí no compartimos los mismos valores y muchas veces genera tanta incomodidad eso que prefiero quedarme donde estoy, porque hacer ese movimiento implicaría un gran salto, con mucha incertidumbre, no sé cómo manejarla, no tengo las herramientas, no me lo enseñaron, entonces me quedo en la incomodidad, me quedo en este lugar que sé que me duele físicamente y emocionalmente, que sé que por ahí está generando esa enfermedad que hoy tengo, pero me siento un poco más segura acá en este lugar, eh, que lo veo y que sé que no es lo que hoy está ofrecido para mí, pero igual lo tomo y es absolutamente aceptable, ¿no? Claro, Porque cada uno, lo que pasa es cada que uno lo... Lo que pasa es que cuando tú vas por el camino de esa percepción del sufrimiento, aunque después no exista sufrimiento, sino que después hay aprendizaje, Mm, ¿ok? Así que primero puede haber un dolor y después aprendizaje. Lo que pasa es que el comienzo de la percepción es negativo. Hay que cambiar el comienzo de la percepción, no el final. No hay que llegar al... Es decir, tu análisis es muy correcto, pero a la hora de comprender las consecuencias, pero no a la hora de la causa. Y la causa es siempre el nivel de percepción primero que tenemos por el cual aparece el sufrimiento. Si el sufrimiento no lo hace la persona con la cual nos relacionamos de manera negativa, lo que lo produce son las expectativas que nosotros ponemos en creer que una persona puede al extremo de llenarnos todos los aspectos de nuestra vida de manera radical. Es decir, nosotros tenemos una percepción dicotómica o dual dentro de la mente que hace que juguemos al blanco y negro de manera extrema. Y al jugar de manera extrema, estamos con la infantil idea de que alguien va a venir a salvarnos de alguna forma, y cuando no nos salva, porque nadie nos viene a salvar de nada, entonces tenemos un sufrimiento que después lo catalogamos como aprendizaje. Y es verdad que es aprendizaje. Pero todo sufrimiento barra aprendizaje es un problema que aparece a partir de una percepción inicial negativa. Nosotros tenemos que cortar de base la cuestión de la posibilidad de sufrimiento. Es decir, no es necesario sufrir siempre para aprender. Es mejor ir a la causa, aprender y dejar de sufrir. Ahora, ¿cómo se hace esto? Se hace esto tratando de comprender que todos los que te rodean te van a dar lo que te pueden dar. No te van a dar lo que tú quieres. Te van a dar lo que pueden, no lo que quieres. Si tú pretendes de alguien que te dé lo que tú quieres, estás ante un problema porque siempre va a haber sufrimiento, porque nadie va a cumplir tus expectativas. Entonces, va a haber siempre una vida de sufrimiento permanente, porque el inicio del proceso es un inicio que podríamos decir un inicio de una percepción negativa de la realidad. Tenemos que primero corregir la percepción negativa de causa para que no exista sufrimiento posterior y para que el aprendizaje no provenga del sufrimiento, provenga del amor, provenga de comprender que la realidad no hay blanco-negro, que la realidad son grises, que hay que hacer cambio de percepción y que el cambio de percepción implica que todos te pueden dar partes de información, pero nunca te van a dar información de salvación. Es decir, a mí no me salva ni Moisés, ni Jesús, ni Mahoma, ni nadie. A mí lo que me salva es que un aprendizaje de Buda me puede ayudar como un aprendizaje de Moisés y me puede ayudar con un aprendizaje porque Dios habla a través de todos, no habla a través de uno. Cuando nosotros creemos que hay uno que me viene a salvar, cuando nosotros creemos que vamos a encontrar en esa relación la respuesta definitiva a toda mi vida, entonces estamos ante un problema de extremos y volvemos a la mente racional que opera en los extremos. Entonces, lo que hay que tratar de visualizar es cómo crear esa percepción positiva antes que se desarrolle el sufrimiento. Y para llegar a este punto, hay que dejar de pensar y hay que observar. Por eso Bulafia
en el siglo XIII decía, observar antes de pensar. Entonces, dejamos el pensamiento por un momento, observamos la realidad tal como es, la realidad de tiempo, la realidad de espacio, la realidad del mal, observemos, y luego de observar, ya aceptada la observación, porque imagínate mi sufrimiento si no acepto la ley de la gravedad. Imagínate que yo me levanto a la mañana y digo, no existe la ley de la gravedad, y entonces me rebelo contra la ley de la gravedad. Lo que va a suceder es que voy a sufrir todos los días, porque la ley de la gravedad es una ley física operativa, donde todos nosotros estamos condicionados por la ley de la gravedad. En consecuencia, el sufrimiento está basado por una falta de aceptación y de conocimiento profundo de la realidad tal cual es. Si nosotros aceptamos la realidad tal cual es, el sufrimiento llega a cero. Si nosotros sufrimos es porque no aceptamos la realidad tal cual es, porque nosotros no tenemos un conocimiento profundo de cómo funciona la realidad. El que sufre, voy a decir algo muy fuerte, espero que no pase nada en esta entrevista, espero que no pase nada en esta entrevista, pero yo te voy a decir algo muy radical. El que sufre es en parte ignorante. ¿Por qué? Porque ignora el funcionamiento de la realidad. Es decir, a alguien que sufre le está sucediendo algo que no comprende. Porque el que no comprende es el que sufre. Entonces, cuando tú aumentas profundamente el nivel de comprensión, a pesar que mientras tanto para aumentarlo vas a tener dolor para aumentarlo, ese dolor para aumentarlo te va a curar de la enfermedad que te va a causar, en el fondo, el sufrimiento posterior. Es decir, desde el punto de vista de la mística, se puede llegar al sufrimiento cero, es decir, a dejar el sufrimiento. Pero para dejar el sufrimiento, el problema es la aceptación profunda de la realidad. Y para aceptar profundamente la realidad hay que primero sufrir. Es decir, que hay un sufrimiento porque se enfrenta nuestra imaginación de lo que es la realidad con la realidad en sí misma. Entonces, yo no puedo decir la pared no existe. ¿Qué me puede pasar? Decir la pared no existe e irme contra la pared. Entonces yo te voy a decir, mira, tengo aquí un moretón, tengo aquí una herida, y me vas a decir, ¿qué te pasa, Mario? Me pasa que yo creo que la pared no existe, porque la física cuántica dice que la pared no existe. Es verdad que la física cuántica dice que la pared no existe, pero en la física mecánica y en mi cuerpo esta pared existe. ¿Qué hace la gente? ¿Por qué no sabemos vivir? Porque nos tiramos contra la pared, convencidos de que la pared no existe. Y entonces volvemos y decimos, ¿cómo hemos sufrido? Voy a aprender. Bueno, si usted ha aprendido que la pared existe, ya no se va a tirar más contra la pared. Entonces ya no va a sufrir más. La persona que sigue sufriendo es la persona que no tiene aceptación de que existe la pared y se sigue pegando contra la pared. Por lo tanto, ignora la realidad. Sí, y ahí, viste que hay una concepción, o por lo menos se le pone una connotación negativa a la palabra ignorancia, cuando en realidad la ignorancia te invita a explorar, a buscar otras opciones, tiene, a mi forma de verlo, un movimiento hacia adelante, un movimiento hacia la vida, un movimiento de creatividad, un movimiento a buscar, y es como que decimos, somos ignorantes, yo soy muy ignorante, y cada vez que voy leyendo algo nuevo me doy cuenta de lo ignorante que soy, y eso me hace buscar más. Cada vez que le ponemos algo negativo a algo, somos ignorantes. Es decir, nosotros creemos que la ignorancia es negativa, somos ignorantes. Si nosotros creemos que el mal es negativo, somos ignorantes. Es decir, por supuesto que todo es positivo. No hay nada peyorativamente negativo. Lo negativo es totalmente positivo. Pero cuando lo negativo lo vemos como negativo, es que ignoramos lo positivo de lo que aparentemente es negativo. La pared es positiva porque ha construido, porque mantiene el edificio. Entonces yo no puedo decir que la pared es negativa. ¿Dónde está lo que tengo que corregir? Lo que tengo que corregir es mi imaginación de que esta pared la tengo que pasar pegándome contra ella. Porque la ignorancia se define por donde yo ponga la energía. Si yo pongo la energía en abrir la puerta, voy a siempre entrar y salir por la puerta. Pero si yo pongo la energía en irme contra la pared, voy a tener un problema. Entonces, la ignorancia no es la pared, la ignorancia es donde yo estoy poniendo la energía. Cuando la gente sufre,
no se da cuenta que está invirtiendo la energía siempre en un lugar donde no es el correcto para la persona. Quiere decir que lo incorrecto es positivo si me aumenta la conciencia de que llego a entender que es incorrecto donde pongo la energía. Pero si no logro ser consciente de dónde incorrectamente estoy poniendo la energía por falta de comprensión, eso incorrecto me puede hacer sufrir toda la vida. Entonces, aquí no estamos hablando de algo menor, estamos hablando del sufrimiento, no de la vida de una persona entera. Cuando una persona dejó de sufrir, esa persona comprendió todo. Esa persona lo comprendió todo. Ahora, hay muchas fuentes del sufrimiento. El mal es una fuente de sufrimiento, la muerte es una fuente de sufrimiento, la enfermedad es una fuente de sufrimiento. Fíjate dónde está la raíz del sufrimiento. Un cabalista medieval decía, los límites son nuestra fuente del sufrimiento. Claro, la muerte es nuestro propio límite, el mal es un propio límite, lo que de alguna manera nosotros nos rebelamos ante los límites. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nos rebelamos ante los límites? Y nos rebelamos ante los límites porque nuestra energía proviene del infinito. Nuestra energía en realidad no tiene límite. Nuestra energía proviene de una fuente ilimitada. Entonces vivimos en una paradoja. Vivimos en el campo de la materia, donde nuestra realidad es limitada, y vivimos en el campo de la energía, donde nuestra realidad no tiene límites. Entonces, cuando estamos en un cuerpo limitado, por eso hay mucha gente que dice, tengo 60, tengo 70 y me siento como 20. Sí, sí, se siente como 20, pero después no puede correr como 20, porque tiene 70. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La materia impone límites que nosotros, desde el punto de vista de la energía, nos revelamos, porque venimos de una fuente que no tiene limitación. Y cuando comprendemos esto, también comprendemos nuestras limitaciones en el campo de la materia. Y por lo tanto comenzamos a organizarnos mejor en nuestro espacio-tiempo para poder hacer jerárquicamente lo que mejor vinimos a hacer. Porque al final, fíjate que nos enfrentamos a nuestra propia muerte como límite, y al enfrentarnos a nuestra propia muerte como límite, nos damos cuenta que tenemos que ahorrar energía. ¿Y cómo ahorramos energía si no tenemos un grado jerárquico de cuestiones? Es decir, si no tenemos una prelación de cuestiones que tenemos que cumplir. Porque cuando te falta el tiempo, lo que tienes que hacer es aprovechar el tiempo. Por ese motivo, y volviendo al vacío existencial, aquellas personas que sienten el vacío existencial tienen una falsa imaginación de eternidad. Porque si realmente tuvieran un concepto de muerte y de tiempo ajustada, y alguien les diría, mira, en 20 años te mueres o en 5 años te mueres, esta persona aprovecharía el tiempo disponible aunque sea por carencia de tiempo. Entonces, no tenemos ni conciencia de muerte para aprovechar la vida, lo cual es grave. Por ese motivo, siempre a mí se me ocurrió algo que parece medio sádico en principio, pero que es bonito, en las implicancias que pudiera tener psicológicas, es que si cada uno de nosotros supiera el día de nuestra muerte, tendría que tener un reloj que le marcara cada minuto y cada hora en la que se va gastando su tiempo, ¿no? Entonces imagínate que cada uno de nosotros sabe el día en que va a morir, tiene ahí un pequeño reloj, que pueden ser 1580 horas o 15.800 horas, pero cuantificarlo y que cada hora vaya cayendo, es decir, que tú veas 15.800, 15.799, ¿qué marcaría? Marcaría de que tú no puedes tener la cuestión del vacío existencial. ¿Qué vacío existencial si te estás quedando sin tiempo? Por lo tanto, aunque sea la carencia, que eso es lo que trae la conciencia de muerte, nos daría una pauta de aprovechamiento de la vida en cuanto a la utilidad espaciotemporal, no en cuanto a la cuestión espiritual. Dejo la espiritualidad de lado, lo hago como prueba física en el orden de la realidad, y le digo, señor, no pierda el tiempo con su vacío existencial, ni con su depresión, ni con nada. Este es el tiempo que a usted le toca. Aproveche este tiempo que lógicamente le queda, ¿no? Pero como no tenemos ese reloj, como no tenemos ese reloj, y por mi parte menos mal que no lo tenemos, porque sería realmente fatídico tener un reloj de este tipo, aunque no nos vendría mal, como ya te cuento, creo que tenemos
que ser conscientes del aprovechamiento del trabajo que tenemos que hacer en esta realidad y de tener en claro que los años, los minutos y las horas pasan muy rápido y que lo que vinimos a hacer aquí es aprender y que si no estamos aprendiendo, no estamos cumpliendo con nuestra función. Así que yo te diría, la búsqueda del sentido, ¿qué es el propio sentido? Es lo que termina con el vacío existencial. No hay vacío existencial en alguien que se levanta a la mañana con ganas de leer un libro, con ganas de ir al gimnasio, con ganas de encontrarse con sus amigos. Cuando tú tienes una actitud de aprendizaje permanente, no hay vacío existencial. Vacío existencial es cuando la persona ya declaró su propia muerte en esta vida, cuando se siente muerta, cuando declaró que está muerta. Y creo que es algo que tiene bastante gravedad en la sociedad en que vivimos. Sí, sobre todo una sociedad que todo el tiempo nos conecta con la materia, ¿no? Y es necesario como vivir desde ese lugar, Sí, desde ese una lugar, sociedad que nos entretiene. Una sociedad que nos entretiene. to- Fíjate cómo total, aumentan los entretenimientos, cómo aumentan los totalmente. juegos, ¿no? Todas las redes sociales, juegos, juegos, juegos. Hay jueguitos y todo el mundo está jugando, nos van entreteniendo, porque el ser humano no sabe qué hacer con su tiempo. Y estamos ante algo grave, no saber hacer con su tiempo, porque si el ser humano no sabe qué hacer con su tiempo, quiere decir que no sabe qué hacer con su vida. Mira, mucha gente me dice, Mm, cuando me jubile, voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. ¿Sabes lo que sucede? Cuando se jubila se muere porque no sabe qué hacer, porque no tiene sí, idea de lo que hacer con su vida luego de jubilarse. totalmente, eso también, sí, eso lo escucho mucho. Y además de vos hablabas, ¿no? De todo este sistema que nos distrae permanentemente, y yo lo siento que también es porque si uno conecta verdaderamente con el alma, con el ser, con como lo queramos llamar, eh, tenemos más capacidad de crítica y desde ese lugar tomamos la vida y desde ese lugar nos sentimos amados y desde ese lugar, bajo ningún concepto, entregamos nuestra libertad al servicio de alguien externo, o sea, la habitamos permanentemente. Y eso también pasa mucho en la salud. Yo veo a las personas que están cursando alguna enfermedad, automáticamente se conectan con la muerte. Eso los lleva a ese vacío profundo donde no encuentran, no hay nada positivo. Es como si estuvieran en un agujero negro donde no ven luz. Y ese punto hace que no vean amor en ningún lado, o sea, todo lo que se ve es negativo. Y entrego mi cuerpo al servicio del médico, de quien sea, para que me cure, que me lo solucione, que me lo saque rápido, porque estar en esta incomodidad me sobrepasa. Y qué interesante que es cuando la persona cambia la mirada, que es mucho lo que hoy yo acompaño a las personas a ver, ¿por qué el cuerpo modificó? ¿Por qué el órgano modificó su función? ¿Qué es lo que me está diciendo el cuerpo? ¿A dónde tengo que ir a escuchar un poco más? ¿Dónde tengo que ir a prestar atención? ¿Qué movimiento tengo que hacer? Porque esto que vengo haciendo desde hace tanto tiempo me funcionó, sí, hasta ahora, pero hoy ya no es el recurso para conectar con eso bonito que la vida está esperando, ¿no? Que la tomemos y que hagamos de ella todo lo que Aquí, venimos a aprender y ofrecer es en eso de dar y recibir. aquí tenemos un tema con respecto al movimiento que realizamos. Podemos hacer un movimiento externo de fuga, donde, por ejemplo, estamos con la familia o estamos en el trabajo fugándonos de hacer nuestro trabajo interior, o podemos, desde el trabajo interior, hacer un movimiento de redención de la acción. Es decir, cuando yo hablo de redención de la acción, es que la acción sea consciente. Entonces sucede una cosa como bastante extraña, y es que dos personas pueden estar haciendo el mismo trabajo, una fugándose de su trabajo interior y otra comprometido con su trabajo interior. Así que nosotros no podemos saber, y vuelvo al tema de la imposibilidad de la experiencia subjetiva a nivel místico, de esa acción si es consciente o no es consciente. Hay que ver si hay una conciencia interior relacionada con la acción exterior, o hay que ver si esa acción exterior es un elemento de fuga de la conciencia interior que se está descubriendo. Hay muchísima gente que va a mucha velocidad en la vida porque se está fugando de su trabajo interior. Y hay mucha gente que parece que tiene velocidad en la vida, pero como hizo su trabajo interior,
en realidad está realizando acciones redentoras, lo que yo llamo acciones mesiánicas, en el sentido de que son acciones que van de alguna forma cumpliendo con la conciencia que tiene esa persona, porque el trabajo interior se ha realizado. Lo curioso es que las dos acciones, aparentemente, en el campo del exterior son iguales, son lo mismo, podrían ser iguales. Y lo que las difiere, lo que las cambia, es lo que nosotros en hebreo llamamos kavaná, intencionalidad. La intención marca la dirección, dice Cordovero. Quiere decir que si yo tengo intención de fuga, estoy utilizando esa acción para fugarme de mi trabajo interior. Entonces la pregunta es, ¿esa acción al servicio de qué está? Yo estoy haciendo una acción al servicio del ego, yo estoy haciendo una acción al servicio de no realizar mi trabajo interior. ¿Desde dónde parte la intención de la acción? Y la cuestión ahí, volvemos, que es totalmente interior. Si yo soy feliz conmigo, esa acción es coherente. Es decir, si soy feliz conmigo, ya veo que la acción es coherente. Si hay algún tipo de desequilibrio, llámese enfermedad en cualquier sentido, la acción no es coherente porque no está cumpliendo, no está satisface, no redime a ese cambio que se produce en el interior. Entonces, lo que nosotros estamos viendo hoy, por el cual aparecen muchas enfermedades, es una fuga al exterior de acciones exteriores que no condicen con su conciencia interior, que no se relacionan con el ser interior. Hay una especie de fuga a la superficie de no hacer el trabajo de profundidad. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hay tanta gente que se fuga hacia lo superficial? Y volvemos al principio de nuestra entrevista. Se fugan a lo superficial porque hacer el trabajo interior hacen que encuentren el vacío, que no encuentran el sentido del vacío. Entonces, desde la Cábala les decimos, cuidado, el sentido del vacío hay que encontrarlo, sí tiene sentido. Entonces usted profundice que no hay ningún problema, no tema al vacío. Entonces, no hay una noche oscura del alba, hay una luz luego de la noche. Lo que pasa es que la gente cree que la noche va a ser eterna ahí adentro. No hay una noche oscura del alma, hay un amanecer luego de la noche oscura del alma. Entonces hay un amanecer de luz luego de la noche oscura. Pero a la gente no le cuentan esta parte. La gente le cuentan solo la noche oscura del alma. ¿Vas a entrar en la noche oscura del alma? ¿Cómo? ¿No voy a salir de ahí? ¿No voy a salir de la noche oscura? Sí vas a salir de la noche oscura en el amanecer. Pero hay gente que en cuanto pasa 2 horas de la noche tiene tanto temor que va a lo superficial. No espera el amanecer. Le tiene mucho miedo al amanecer. Entonces, mi consejo, que no soy nadie para dar ningún consejo, es, mire, usted entra en la noche oscura de su alma, quédese, disfrute el sonido de la noche o el silencio de la noche hasta que venga el amanecer, pero quédese ahí, no se fugue. Entonces la gente tiene media hora de noche oscura del alma y se fuga, o 1 hora. Y no, señor, la noche tiene 8 horas, por lo menos 10. Manténgase en la noche oscura del alma un tiempo. Entonces la gente quiere respuesta inmediata, quiere satisfacción inmediata. La noche oscura del alma no te da satisfacción inmediata, te va a dar un gran amanecer, pero luego de 8 o 9 horas de gran oscuridad. Señor, usted quiere crecer y bueno, en esa oscuridad de la noche trate de ver lo que pueda ver, ¿no? Es como, no voy a encender la luz de mi casa, estoy en la noche oscura, me voy a golpear seguro con algo que voy a tener por ahí, alguna maleta que esté dando vueltas por ahí, pero la confianza, lo que nosotros en hebreo llamamos emuná, es que en lo más oscuro hay luz. Es decir, ahí está la cuestión. Claro que si uno está en lo más oscuro y sale corriendo de ahí por miedo, indudablemente queda claro que no se va a quedar mucho tiempo a esperar al amanecer. Entonces, hay que ser pacientes, los resultados llegan con el tiempo y en general sabemos vivir cuando estamos por morir. Con lo cual hay que tener paciencia, porque tenemos que aprender a vivir hasta el día de nuestra muerte. Sí, y esa luz que se enciende en esa noche oscura, ese amanecer del que vos hablás, vale tanto la pena estar en esa noche y ver el amanecer porque se habita después una sensación de gozo y plenitud que no se puede expresar, no se puede expresar con palabras, simplemente es algo que
empieza cada vez más a expandirse, algo que no tiene límite, no hay incomodidad, no hay vacío ahí, es una sensación muy, muy, muy expansiva y creo que vale la pena, vale la Sí, sí, pena sí. eh, La vida, ver ese amanecer. en la noche oscura vale la pena en todo. Mira, Víctor Frankl, que no sé si los que nos están oyendo conocen la vida de este hombre que fue un neurocirujano de origen judío austríaco, que fue llevado a los campos de exterminio y que escribió El hombre en busca del sentido, encontró el sentido en medio del peor horror. Y Sí, nosotros, que tenemos todas las comodidades, y gracias a Dios no hemos pasado y que nadie pase por lo que este hombre pasó, y no se lo deseamos a nadie, ¿cómo es posible que si alguien en el máximo horror pudo encontrar el sentido, cómo con nuestras ventajas, cómo con nuestra comodidad, la gente tiene la incapacidad del disfrute? Es decir, la incapacidad de encontrar el sentido. Entonces parece lo que nosotros en Cábala llamamos que el Satán nos ataca por delante y por detrás. Cuando nos ataca por delante es más fácil, porque cuando nos ataca por el mal, tenemos que tener resiliencia y salir adelante, pero cuando nos ataca por el bien, es mucho más peligroso, porque nos va dejando en una zona de seguridad donde la gente se va durmiendo en los laureles. La gente no se da cuenta de que lo muy bueno debilita peor que lo malo. Entonces, el problema del vacío existencial tiene que ver con unas tinieblas que se instalan desde la bondad, desde el no hacer, desde la omisión, desde la debilidad de lo bueno. Entonces hay que estar muy alerta a nivel intelectual para comprender que lo bueno no es tan bueno. A veces lo malo se disfraza de bueno. A veces hay que salir de la comodidad cuando tenemos mucha comodidad, porque esa comodidad está siendo satánica, nos está dejando en una zona de seguridad. Hay que moverse adrede, intencionalmente, porque si no nos movemos intencionalmente, el problema es que nos está hundiendo Satán en la complacencia, nos está hundiendo en esa aparente bondad donde dice, si todo está bien, ¿para qué vas a leer? Si todo está bien, ¿para qué vas a trabajar? Es decir, te vas sacando fuerzas desde el marketing de lo aparentemente bueno. Entonces, lo que hay que hacer es producir una automotivación, un autodesafío constante, no esperando que el mal me ataque para yo contestar y salir adelante, sino poder salir adelante cuando justamente tengo los recursos para salir adelante. Y entonces lo que se está dando en este momento es que el mal que tenemos hoy no es tanto el mal que aparece en el libro de Job, en el texto bíblico, que es el mal porque al pobre Job no le quedó nada, sino que el mal que estamos teniendo es un mal que no se estudia demasiado. Yo lo presenté en un trabajo en la universidad que es el mal del Eclesiastés. Creo que está en PDF dando vueltas por las redes, los dos tipos de mal. Del mal del Eclesiastés es vanidad de vanidades, porque el del Eclesiastés lo tiene todo. Entonces, la persona que se deprime porque no sabe que los instrumentos que tiene a su servicio, lo que tienen que ayudar es automotivarlo para crecer. Es que Satán se está divirtiendo con una persona dejándolo en una zona de seguridad de complacencia. Es lo que nosotros en Cábala llamamos una clipá de Gesed. Como ya no te automotivas, como ya no te ataca el mal, como entras en una zona de seguridad y van pasando los años, te vas dando cuenta que los años pasan y tú no tienes productividad, porque claro, porque tu productividad anterior venía porque te envidiaba el primo, porque querías llegar a comprarte el auto, tu productividad anterior, tu avance en la vida venía por los desafíos de escasez que tenías. Y ahora la cuestión es, con la abundancia que uno tiene, desafiarse en los mismos términos que cuando se desafiaba en la escasez. Y esto es algo que la gente no puede comprender ni se entrena en esto. Es decir, que hay que entrenar a la gente a que esa abundancia, aunque sea mínima, no alguien tiene que ser una persona con una gran abundancia material, sino estar feliz con lo que uno tiene. Cuando uno ya está feliz con lo que uno tiene,
esos instrumentos están al servicio de mi crecimiento, están al servicio de, en mi caso, de escribir, de leer, de dar clases. Hay mucha gente que me dice, bueno, pero usted tiene tantos libros, ya se puede ir a dormir tranquilo. Eso es una locura. Jamás me voy a ir a dormir tranquilo. Duermo tranquilo cuando estoy escribiendo, no cuando sé el resultado, porque lo vemos desde el resultado. Lo estamos viendo desde el resultado, ¿no? Entonces, desde el resultado, alguien mira de afuera y dice, bueno, señor, usted va a escribir 25 libros. Ya está bien de escribir libros, ¿no? ¿Por qué? Si eso es lo que me da sentido a mi vida. ¿Por qué la sociedad me juzga desde el resultado? Creo que Isaac Asimov escribió 800 libros aproximadamente en su vida. Fue el hombre que más libros escribió en su vida. No los escribió por un resultado, los escribió porque el sentido de su vida estaba en el proceso de escritura. Entonces, la sociedad, te vuelvo a reiterar, creo que tiene un problema que nos distorsiona, que es un problema en cuanto a resultados. Y nosotros nos tenemos que liberar de la dictadura de los resultados de la sociedad. Cuando los niños vayan al colegio, porque no existan exámenes, sino porque vayan por el placer de ir, entonces realmente estaremos educando a la gente. Por ahora estamos en un sistema dictatorial, donde la gente se educa porque tiene que tener un resultado de un 9, de un 10 en un examen. Y esa no es la educación del futuro será una educación desde el placer, desde quiero ir a aprender, de que quiero comprender la fórmula, no de que no de que voy a memorizar la fórmula, me la van a tomar, me voy a sacar el 10 y dentro de una semana la fórmula me la voy a olvidar. El sistema que tenemos hoy en la sociedad es un sistema de perversión, está pervertido el sistema. Una persona con una gran memoria puede tener muchísima cantidad de títulos, pero no logra ser feliz. No internalizó esos conocimientos. Muchísimas gracias, la verdad, por esta entrevista. A mí esta hora se me pasó volando realmente. Totalmente, totalmente, Mario. La verdad que un placer. Qué placer escucharte, qué placer. Hay muchos comentarios ahí, no va a dar para leerlos ahora. Nada, decirte que es una maravilla que puedas compartirnos tu experiencia, tu sabiduría, y poder acompañar a las personas a que por lo menos esto que charlamos en este rato, que se fue volando, Mucha por gente lo amiga, menos, hay mucha gente amiga en las redes sí, que está saludando. sí, Veo a mi sí, esposa, Marisa Ventura, le envío un beso. Hay mucha gente también de los diferentes grupos de SOD, gente amiga de las redes. Bueno, agradecer a todos los que veo que están, no llego porque están saludando y quiero, bueno, pasa agradecer a todos súper los que rápido. Pero los invitamos a esa reflexión y a esa pregunta que puede ir surgiendo a partir de este vivo para, para comenzar a habitar el día a día y para comenzar a disfrutar de cada proceso que cada persona esté en este momento transitando para tener una vida realmente plena y llenarnos de aprendizajes permanentes, que eso es lo bonito. María. María, no quiero Bueno, un detenerte placer, más. un placer, Un gracias, placer haberte tenido gracias. por acá y nada, te mando un abrazo enorme, un abrazo Gracias. para todos los que están ahí y va a quedar este live grabado. Cualquier consulta, duda, sigan a Mario, voy a dejar tus datos ahí para quienes no te conocían. Inmensa gratitud, Gracias, Mario. muchas gracias a ti, shalom a todos, Shabbat shalom, un abrazo muy, muy Abrazo grande, cuídense apretado. mucho. Gracias.